bienvenidos a este espacio de aula abierta. Hoy continuaremos viendo algunos hechos y procesos históricos que surgieron a inicios de la Edad Moderna. A partir del siglo XV, los europeos intensificaron sus exploraciones y sus viajes hacia otras tierras, después de haberse unificado los territorios y como consecuencia de los adelantos científicos y técnicos de la época. Junto con el renacer urbano se va a producir una sofisticación en el consumo de las clases nobiliarias y de las clases enriquecidas urbanas. Las telas lujosas, las especies y las piedras preciosas venían exclusivamente de Oriente. Pero lamentablemente Oriente los proveía a cambio de oro. En la Europa cristiana, lamentablemente no había tanto oro, por lo tanto se dificultaba ese comercio entre Oriente y Occidente. Es así que los europeos comenzarán a incentivar viajes de exploración para justamente poder conseguir todas estas mercancías que se hacían fundamentales para Europa. Acompáñenme entonces para ver a continuación cuáles fueron los adelantos y los inventos que van a surgir para ayudar a estos viajes de ultramar. Durante la Edad Media, la navegación era muy precaria y muy pocos se animaban a navegar alejados de las costas de los océanos. La navegación de alta mar era muy riesgosa y se necesitaba un gran conocimiento del mar, de las costas y de los vientos. La brújula era uno de los elementos que comenzó a aparecer a partir del siglo XIII como uno de los elementos que posibilitó la navegación a largas distancias. La brújula ya se conocía a partir del siglo XI, primero en China y luego en algunas costas del mar Mediterráneo. Fue utilizado por primera vez para guiar un barco por los árabes en el siglo XIII en el Océano Índico. Al principio, la brújula era una aguja de metal que los marinos frotaban sobre una piedra magnética y luego lo colocaban para que flote en un vaso de agua. De esta manera, la aguja siempre indicaba el norte magnético. Para que realmente la brújula sea eficiente, se lo aplicaba a los mapas existentes. Pero también desde el siglo XIII, los mapas, sobre todo del Mediterráneo, comienzan a incorporar rutas posibles entre puertos, de esta manera poder llegar más eficientemente a destino. Estos mapas con las guías pasaron a llamarse portulanos. Gracias a esto los marinos podían estipular en qué momento podían llegar al siguiente puerto. De todas maneras, con portulano y con brújula aún era muy fácil desviarse del camino. Desde mediados del siglo XV se va a aplicar también una serie de cálculos mediante tablas matemáticas para calcular la desviación que se producía y de esta manera volver nuevamente a la ruta o el camino señalado. Estas tablas pasan a llamarse martelogios. Otro de los elementos que se van a incorporar va a ser, por ejemplo, el astrolabio. El astrolabio también es un instrumento de medición que se lo hará en base a cálculos y de esta manera se podría saber la altitud que tenía el barco con respecto a la distancia de la costa mediante la observación de las estrellas. Todos estos elementos van a posibilitar a finales del siglo XV que se puedan realizar los viajes de ultramar y los grandes descubrimientos que vendrán en ese siglo. Más allá de los adelantos técnicos, también los navíos sufrieron grandes modificaciones. Y las modificaciones también les llevará 2 siglos, desde el siglo XIII al siglo XV. En esta época existían básicamente en Europa 2 tipos de barcos.
Por un lado estaban los barcos del Mediterráneo, que eran anchos, livianos y planos. Tenían velas triangulares y con ese se podían guiar con el viento y eran movidos por remos. Los otros barcos que existían eran los del norte de Europa, que eran mucho más pesados, curvos y tenían velas rectangulares para aprovechar los vientos. Estos barcos estaban preparados para navegar en aguas turbulentas, al contrario de los barcos del Mediterráneo, que solamente navegaban en aguas tranquilas. Los barcos que se implementaron para los grandes descubrimientos van a ser una mezcla de estos dos barcos que acabamos de mencionar. Es así que saldrán las naos, construidas por los portugueses, y las carabelas, construidas por los españoles. Estos barcos van a tener la particularidad de que van a unir los adelantos de los dos tipos de navíos. Es decir, van a ser curvos, pero a la vez van a ser livianos. Van a estar levantados por la parte de atrás o por la popa y tendrán velas rectangulares para aprovechar los vientos, pero también van a tener velas triangulares que les va a posibilitar guiarse en el camino. A partir entonces del siglo XV, la Europa cristiana ya va a estar preparada para realizar los grandes viajes de exploración. España y Portugal van a ser los que van a encabezar toda esta movida exploratoria por los siguientes elementos. En principio, son la avanzada geográfica que tiene el continente europeo sobre el océano Atlántico. Además, tanto España como Portugal ya venían de una tradición marina, debido a la gran cantidad de costas y litoral que tienen sobre el océano Atlántico. Otro de los elementos que va a posibilitar que sean ellos los que comiencen los viajes de exploración va a ser que son la ruta que une el comercio del norte de Europa con los países del Mediterráneo. Es la ruta que une ambos sectores. De esta manera, tanto los portugueses como los españoles adquirirán una gran experiencia marinera que en definitiva es lo que le va a posibilitar descubrir nuevas tierras. Pasamos ahora a la parte final de este encuentro. Hoy vimos cómo en el inicio de la modernidad también comenzaron a surgir y a influenciarse de los gustos y las modas, sobre todo las clases más enriquecidas. También vimos cómo se incentivaron los viajes para la búsqueda de estas especies que se hicieron codiciadas en Europa. Por último, también mencionamos algunos adelantos técnicos y científicos que se incorporaron en la navegación justamente para facilitar los viajes de ultramar. Para terminar, quisiera dejarte una actividad. Si estás preparado, pensemos. Vas a necesitar, en principio, un planiferio tamaño carpeta y algunos lápices de colores. ¿Qué es lo que vas a hacer? Primero vas a averiguar cuál es la distancia que existe entre un puerto de España y alguna ciudad costera de América. Por ejemplo, Buenos Aires. Luego tratarás de investigar cuáles son los elementos, cuáles son los adelantos que utilizan en la actualidad los barcos para navegar por el océano, para guiarse y no perderse en esas rutas marítimas. Si puedes, realiza un cuadro comparativo entre los adelantos técnicos que mencionamos en este programa y los que se utilizan en la actualidad. Espero que te diviertas investigando y no dejes de ver un próximo capítulo de Aula Abierta. Chao.